Hola, hola a todos, Dios les bendiga. Hoy estamos con un nuevo capítulo de nuestro podcast compartiendo el Evangelio. Para hacer un poco de memoria en son de lo que hemos hablado hasta este punto que el ser humano necesita ser salvo. Y ser salvo o salvados nos habla de un rescate. Si el ser humano tiene un problema donde necesita ser salvado y no puede hacerlo por sí mismo porque este problema es espiritual, también hemos hablado en parte acerca de la solución. Pero si no se entiende primero el problema grave que tiene cada uno, cada persona, incluso al ser concebida, más allá del nacer y este problema que nos acompaña durante toda la vida, si este problema en esta vida no se resuelve, esa persona morirá físicamente y luego viene una muerte eterna donde ya no hay retorno, ya no hay regreso. Por lo tanto, ¿por qué es importante entender este problema en profundidad? Si no comprendemos la gravedad del problema que vivimos, que tenemos cada uno, ¿cómo entenderemos la solución? En sí, el ser humano necesita ser salvo de un problema grave que es espiritual. Este problema espiritual tiene que ver con que el ser humano está separado de Dios. Y si inicialmente el ser humano fue creado para estar con Dios, y esto era la bendición, estar con Dios, la separación de Dios significa maldición. Estar separado de Dios es todo lo contrario a ser bendecido por Dios. La separación con Dios es la maldición del ser humano. Quizás ya ha escuchado esta palabra que hay una maldición o la maldición y pensamos que es solo el hecho de hablarlo o decirlo, pero la maldición es estar separado de Dios. Entonces, ¿dónde comenzó este problema espiritual? Lo hablamos que este problema comenzó en Génesis 3. Este problema donde Adán y Eva quebrantan el pacto de Dios en Génesis 3:6. Y también vimos sobre que hubo alguien que intervino. Y esta intervención fue con astucia. Esta intervención la hizo desde Génesis 3, capítulo 3, desde el verso 1 al 5. Vemos cómo con astucia hubo un engaño allí, y ese engaño provocó que Adán y Eva quebrantaran el pacto en Génesis 3:6. ¿Cómo fue engañada Eva? ¿En qué fue engañada? En sus sentidos, porque esta es la obra de Satanás. Claro que está allí. Satanás es la serpiente antigua, el mismo diablo y el mismo gran dragón. Y su obra la encontramos en 2 Corintios 4:4, donde su obra no consiste en quitarnos cosas materiales, sino en quitarnos lo eterno. ¿Cómo lo hace? A través de la duda, a través de la confusión, con astucia, para que el ser humano deje de creerle a Dios. No le crea su palabra, no le crea su pacto es su palabra. Cuando el ser humano deja de creerle, allí esa persona se perderá por la eternidad. Y ese es su objetivo. 2 Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, mire, ¿qué es lo que produjo este problema espiritual? Este quebrantar el pacto es el pecado original. Quebrantar el pacto es lo más grave. Esto es el pecado original. Esto es lo que hizo posible, o sea, lo que tuvo consecuencias eternas, no tan solo para Adán y para Eva, sino para toda la raza humana. Este quebrantar el pacto significa que dejo de creerle a Dios, que tengo su palabra en poco, que la desecho, que la arrojo a la basura. Y esto es lo que hicieron específicamente Adán y Eva en Génesis 3, verso 6. Entonces,
Esto es lo grave que ocurrió. Y aquí comienza todo el problema espiritual del ser humano. En Génesis 3:6 es quebrantado el pacto y ahora ellos pasan de tener una vida plena y espiritual, de tener vida, pasan ahora a una condición de muerte espiritual. Dios es espíritu y no hay ninguna comunión cuando esa persona ha muerto espiritualmente. Dios es un Dios santo, el cual no tiene comunión con el pecador, porque es su opuesto. Por el problema espiritual, entonces toda la humanidad fue afectada. Hablamos de Génesis 3:6, es donde se concreta el pecado original. ¿Por qué Adán y Eva quebrantan el pacto? Porque son incrédulos al pacto de Dios, a su palabra. Dejan de creerle a Dios. Y esto produce una separación. Esto nos habla Romanos 3, verso 23, donde no tan solo hace mención a Adán y a Eva, sino que dice que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos o separados de la gloria de Dios. Lo mismo nos habla Isaías 59:2. Hay una división. Hay una separación y el ser humano no puede regresar por sus propios esfuerzos o sus propios medios o por muchas buenas ideas que tenga o por sus criterios o sus conceptos. Eso es imposible. Entonces, son algunos versos que nos habla de esa separación. Luego, mencionamos también lo que nos habla Romanos 3, versículo 9, donde dice que tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Ese pecado original, que es quebrantar el pacto de Dios, condenó a toda la humanidad y lo dejó bajo el señorío del pecado. Por lo tanto, todo aquel que nace ya nace bajo este señorío del pecado. Nace siendo un pecador y vive toda su vida de maldad en maldad, cometiendo pecado tras pecado. Y esa maldad no disminuye, sino todo lo contrario, va en aumento. Vea por favor Génesis 6, verso 5, como vemos que toda ya su mente está enferma. Por eso el mismo Señor dice que vio a las personas en la tierra y ya todo designio de sus pensamientos y de su corazón era de continuo solamente el mal. No era que la maldad había disminuido, sino todo lo contrario, había aumentado. Entonces, este es el señorío que hay en el ser humano. Todo ser humano es un pecador y está bajo pecado, separado de Dios por esa condición. Y aparte, ahí vemos la tercera raíz. La primera es separación de Dios, la segunda es el pecado y la tercera raíz de este problema espiritual tiene que ver con que ese ser humano quedó bajo la potestad, bajo el dominio, bajo el señorío de Satanás, a quien le creyó originalmente. Por eso si revisamos Primera de Juan 5, verso 19 en su parte B, encontraremos que dice que todo el mundo, que el mundo entero está bajo el maligno. Este es el mundo que sigue las corrientes de este príncipe de la potestad del aire. Cuando usted revise Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3, nos dice y nos habla de estas personas que siguen estas corrientes conforme al príncipe de la potestad del aire. Estas personas son hijos de desobediencia, no son hijos de Dios, son hijos de desobediencia. Son aquellas personas caídas, nacidas en esta condición, que no hacen la voluntad de Dios porque no pueden y porque no la conocen, sino hacen la voluntad de su propia carne, de su propia mente, que está totalmente caída y separada de Dios, por más que las personas digan que están con Dios. Es un hecho que todas las personas saben que Dios existe. Esto es una revelación general. Es algo que Dios les ha permitido al ser humano, pero nadie es salvo por saber que Dios existe, sino que es necesario que el ser humano se reconcilie con Dios a través del único camino que Él ha dado. ¿Quién es ese camino? Es su Hijo. ¿Cómo hizo posible su Hijo que este camino estuviera abierto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hizo? ¿De qué forma hizo para que el ser humano vuelva a encontrarse con Dios? Vino a cumplir la obra redentora del Mesías Cristo.
Él es el ungido de Dios. Esto significa que vendría a cumplir los oficios de rey, de sumo sacerdote y profeta que solucionarían estos tres raíces que hemos mencionado: separación de Dios, el pecado y Satanás. Mientras esto no se resuelva en el ser humano seguirá separado de Dios, por tanto, en una condición de maldición. Este es el problema espiritual, es algo muy grave. Es algo muy grave que por más que haya esfuerzo humano, es imposible que se resuelva por sus propios medios. En el programa anterior, y ya para finalizar este breve resumen, hablamos que este problema espiritual, por causa del problema espiritual que ya es grave porque se rompió un principio. Si el ser humano fue creado para estar con Dios, igual como los peces en el mar y las aves en los cielos, el ser humano fue creado para estar con Dios y ya se rompió este principio en Génesis 3:6. Si este problema ya es grave y el ser humano quedó solo respirando y sufriendo, aparte de eso, trajo consecuencias en la mente y en el corazón del ser humano, porque es que el ser humano quedó muerto espiritualmente, muerto en sus delitos y en sus pecados, pero toda su mente y todo su corazón también fue entenebrecido. Eso es lo que vimos en Isaías 1 del 4 al 6, o en Jeremías 17:9, o el capítulo 2 verso 13 de Jeremías, ¿sí? Entonces todo lo que hay en el ser humano está enfermo. Estas son las consecuencias, una de las consecuencias, que la mente del ser humano y el corazón también fue entenebrecido, también fue lleno de maldad, también está caído. Y el capítulo de hoy tiene que ver ¿con qué? Con que físicamente también el ser humano fue afectado. ¿Cómo es eso? ¿De qué se trata? Porque si por causa del problema espiritual vienen problemas mentales, también vinieron los problemas físicos para todo ser humano. Vamos a ver que el ser humano ya nace hoy sufriendo, porque hoy nace con la imagen y la semejanza ya no de Dios. Si usted recuerda lo que vimos en Génesis capítulo 1, verso del 20, vamos a ver acá, del 26, nos dice que el ser humano fue creado conforme a su imagen y a su semejanza. Y eso significa que fue creado de manera plena, porque la imagen de Dios es su Hijo. Y Él es perfecto, perfecto rey, perfecto sumo sacerdote y profeta. Con estas características fue creado el ser humano original. Pero cuando Adán y Eva quebrantan el pacto, ahora ellos ya pierden esa imagen. Ahora pierden su identidad de hijos de Dios. Porque el que es creado a la imagen y a la semejanza de otro es hijo de aquel que lo creó. Porque le dio su imagen y porque le dio su semejanza. Pero originalmente esto fue así, claro que sí, el ser humano fue creado conforme a la imagen y a la semejanza de Dios, pero esto se cortó, esto se termina en Génesis 3:6 y ahora ellos, claro que se siguen multiplicando, pero ahora tienen la imagen y la semejanza de Adán, un ser que cayó. Por eso, si revisamos Génesis 5, verso 3, nos dice, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Sí? Se da cuenta cómo ya es diferente. Ahora, todos los que nacen luego de Génesis 3:6, todos nacen conforme a la imagen y a la semejanza de Adán. ¿Qué significa esto? Si revisamos, vamos a ver, Romanos, busque por favor en su Biblia, Romanos capítulo 5, si revisamos el verso 12, nos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán y a Eva, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, a todas las personas, por cuanto todos pecaron. Cuando la Escritura nos habla de hombre, se está refiriendo a humanidad, tanto hombres como mujeres. Entonces, esto es lo que ocurrió. El pecado entró en el mundo por Adán y Eva,
y por ese pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron, sin excepción alguna. Es decir, todos tienen esta condición caída, todos tienen la imagen y la semejanza de su padre y madre que los trajeron al mundo, pero en sí esa imagen y semejanza está caída. Entonces vimos los problemas mentales y hoy nos enfocaremos en esos problemas físicos. Si Adán y Eva quebrantaron el pacto en Génesis 3, verso 6, vamos a ver qué fue lo que sucedió y dónde es que están plasmados esos problemas físicos. Muchos de los problemas que vamos a hablar ahora, a lo mejor usted piensa o es probable que usted crea que solo estos son sus problemas. Pero esto es lo que vino producto del problema espiritual. En sí podemos resolver estos problemas físicos. Podemos darle solución temporal o definitiva a los problemas físicos que vamos a hablar ahora. Pero no así a los mentales, y aunque le dé solución a los problemas físicos y mentales, es imposible que nosotros solos podamos darle solución al problema espiritual. Y ese es el más grave. Veamos por favor en Génesis 3, versículo 16. Dice así: entonces a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Comienza el dolor, comienza el sufrimiento, aquí lo vemos que está establecido. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que yo te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Primero vemos dolor y sufrimiento. Luego vemos cuando dice que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí vemos establecido y mostrado cómo comienza el problema de la pareja, el problema de estas dos personas que pasa a toda la familia. Por lo tanto, aquí está manifestado el problema familiar. Ya hay dolor y sufrimiento que antes no había, y hay un problema familiar que antes no había. También dice que la tierra fue maldita. Si la tierra fue maldita, aquí está el problema del ambiente. Aquí comienzan las enfermedades, aquí comienza el calentamiento de la tierra, aquí comienza la tierra a no producir al 100%, y eso trae consigo un problema en la economía. Por eso nos dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces aquí también vemos el problema económico y el problema de la muerte física. Varias cosas hemos mencionado. Y sigamos leyendo. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. Ahora él le pone nombre a ella, lo cual está demostrando el señorío de él por sobre ella, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y aquí vemos que esta situación tan terrible, tan deplorable, que el problema espiritual mencionado anteriormente, mental y físico, va a pasar a todos los vivientes. Todo cuanto tenga su imagen y su semejanza van a nacer y a enfrentar y a vivir día a día todos estos problemas. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué? Ahora es necesario vestirse, porque hay una desnudez, lo cual está siempre mostrando el pecado, esa mancha tan profunda que aunque el ser humano se lave con lejía, jamás podrá quitar ese pecado que condenó a toda la humanidad. Entonces, ¿dónde comienza los problemas físicos y habituales? Aquí, en Génesis 3,
verso del 16 al 21. Vemos el dolor y el sufrimiento, que también lo puede encontrar en Job capítulo 5, verso 7 en su parte B. Nos dice que el ser humano ya nace para las aflicciones, ya nace para sufrir. Desde que nace, incluso muchos nacen ya llorando, ya sufriendo, los sacan de un lugar donde están muy calentitos, muy cómodos y ya salen a sufrir. Comienza aquí el problema de la familia, el problema de la pareja, las separaciones, el problema de las drogas, el problema de la contaminación producto de la maldición de la tierra. El ambiente está contaminado, hay problemas en la economía, en todas las casas, en todas las familias hay problemas. Hay problema de la muerte física y luego la desnudez, esta vergüenza que hay en el ser humano cada vez que mira su vida, cada vez que su propia conciencia le acusa de maldad. Aquí está mostrado de una manera muy breve y resumida todos esos problemas físicos que enfrenta día a día el ser humano, los cuales vinieron por el problema espiritual. Si el problema espiritual ya es grave, aparte trajo el problema de la mente, porque la mente del ser humano fue entenebrecida y su corazón también lleno de maldad. Y fuera de eso tiene que enfrentar todos estos problemas físicos, que como decía hace unos momentos, quizás podamos pensar que son estos dolores físicos nada más los que hay que solucionar. Y aunque consigamos una solución temporal o definitiva, lo más importante es el problema espiritual que debe ser solucionado. Porque todas estas cosas, en cuanto a la carne, incluso se pueden pasar, incluso se pueden sobrellevar si Dios está con nosotros. Entonces, Génesis 3:20 nos habla que estos problemas físicos, mentales y el más grave, que es el espiritual, pasó a toda la descendencia de Adán y Eva. Esta condición de estar separados de Dios, muertos espiritualmente, o sea, es igual, separado de Dios, maldición. Esta es la maldición que pasó a toda persona. Romanos 3:23, Romanos 3:9, Primera de Juan 5:1. Qué terrible es el problema espiritual, que no dejó nada limpio, porque se metió hasta lo más profundo de los tuétanos, hasta lo más profundo del corazón humano, porque ensució y llenó toda la mente de maldad, porque no hay cosa sana, porque no están vendadas ni curadas nuestras heridas, sino que el profeta Isaías en el capítulo 1, verso del 4 al 6 nos dice y compara esa condición del ser humano como una llaga, como una herida que está podrida. Por mucha apariencia, por muy linda que se vea la persona por fuera, ante Dios es un pecador y está en una condición de maldición. ¿Por qué nadie hace nada? Esa es la pregunta que toca. Si hay un problema que es grave y yo no lo puedo solucionar, aunque me esfuerzo, aunque me pongo hojas de higuera como Adán y Eva, pero las hojas de higuera no son suficientes. Si revisamos Génesis 3, verso 21, fue necesario que Dios mismo los vistiera, que Dios mismo cubriera su desnudez. Claro que sí, porque si Dios le dio el pacto a Adán y a Eva, el único que podía salvarlos luego de quebrantar ese pacto, ¿quién es? Es Dios mismo. Y allí es que está su amor manifiesto y su misericordia plena, que en cuanto todo debía terminar allí en Génesis 3:6, Dios mostró su amor y su misericordia, se compadeció de la condición humana y Él mismo los vistió. Eso nos habla
que un inocente tuvo que morir, porque si les puso pieles, hubo un sacrificio allí. Alguien tuvo que morir, un inocente tuvo que morir para cubrir la desnudez de ellos. Alguien tuvo que pagar el precio por el pecado. ¿Quién? Un inocente. ¿A quién está mostrando ese inocente? Al Cordero Santo de Dios que vendría, aquel que es la ofrenda perfecta, aquel que se pondría por usted y por mí, que cargaría el castigo por el pecado, que su propia carne la daría y su propia sangre sería derramada para que hubiera reconciliación para con Dios. ¿A quién está mostrando este sacrificio animal? Al sacrificio perfecto. Está apuntando a la cruz, un hecho que acontecería muchos años después. Pero la Biblia no contiene solo historias, sino que la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios y nos está mostrando un mensaje eterno que puede salvarnos. Está apuntando al sacrificio de la cruz, al Cordero, aquel que no abriría su boca, aquel que no diría nada, sino que iría callado a la cruz. Y él mismo se entregaría como la ofrenda perfecta para solucionar este problema que es grave y que ni usted ni yo podemos hacerlo por más esfuerzo que hagamos. Por eso que en Génesis 3, verso 15, el mismo Señor comienza a dar la buena noticia. Porque Evangelio es buena noticia. Y la buena noticia no comienza en Mateo, en el Nuevo Testamento, sino que la buena noticia es eterna. El Evangelio es eterno. Eso es buena noticia. Evangelio es buena noticia. ¿Y de qué trata? ¿Quién comienza a darla? Nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Prometiendo aquí a su ungido. Su ungido es aquel que vendría a solucionar el problema. Y sabe que esta promesa eterna, que esta buena noticia no quedó solo en palabras lindas, sino que Dios mismo le dio cumplimiento a través de su Santo Espíritu, porque todo se cumplió perfectamente y vino el cumplimiento de esta promesa eterna. Jesús es el ungido de Dios, prometido aquí en Génesis 3:15. Él es la ofrenda perfecta que menciona Génesis 3:21. Y en Juan capítulo 19, versículo 30, nos muestra cómo es que él mismo proclama y dice: lo que vine a hacer, ya lo hice. Ya no hay nada que hacer. Juan capítulo 19, verso 30. ¿Qué nos dice? Vamos a leer. Nos dice: dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es el tetelesté. Lo hice. Ya todo está hecho. No hay nada más que agregar. A usted que está oyendo en esta hora, no hay nada más que agregar. No son sus obras, no es su pensamiento. Es que nadie puede reconciliarse con Dios por una inteligencia o una sabiduría humana, sino que la sabiduría y la inteligencia es el Hijo de Dios, y Él es el único camino para encontrarnos con Dios. ¿Quién es? Jesús. ¿Cómo lo hizo? A través de la obra redentora que cumplió como el ungido de Dios. Como perfecto rey venció a Satanás y a las tinieblas. Como perfecto sumo sacerdote quitó el pecado y la muerte, y como perfecto profeta nos abrió un camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. ¿Cómo puedo hacer para creer en esta verdad? Efesios capítulo 2, verso 8 nos dice que por gracia podemos ser salvos,
y esto es por medio de la fe. Pero tanto esta salvación como la fe no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios, y no es por ninguna obra de nosotros, para que nadie se gloríe. Podemos saber mucho de Escritura, podemos sabernos muchos versículos, pero el propósito de toda la Escritura solo es uno. Nos dice en Juan capítulo 20, versículo 31, nos dice: pero estas se han escrito para que creáis algo, para que creas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. No es que lo sabes y ya, sino que es una verdad que necesitas cada día creer para que tengas vida por el poder de su nombre. Y si usted tiene esta vida, puede dar vida a otros. Eso es evangelizar. Nada ocurre sin la gracia de Dios. El hecho de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la fe verdadera. Y mantenerse creyendo en esta fe verdadera es aquello que nos permitirá ser testigos de su nombre. Pero antes de eso, nacer de Dios. Primera de Juan 5, verso del 1 al 5. Él es la vid verdadera y nosotros solo somos pámpanos, que separados de la vid, de la vida, nada podemos hacer. Jesús cumplió todas las profecías, casi todo se ha cumplido, solo falta algo, que Él regrese. Mateo 24:14 nos habla de algo que tiene que ocurrir para que Jesús, el Mesías, regrese por segunda vez. Vamos a ver capítulo 24 de Mateo. Porque en sí el capítulo 24 completo nos habla de muchas señales. Ya todas se han cumplido, algunas se siguen cumpliendo, pero nos dice la señal, algo que tiene que ocurrir. Y esto lo va a hacer su iglesia. No aquel que vaya a una o aquel que diga que lo es, sino aquel que ha nacido de Dios, va a esperarlo, va a cumplir la evangelización del mundo, porque esto es preparar su regreso. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para dar el testimonio de él a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin del mundo? No, alguien va a venir, aquel que es el principio y el fin, el alfa y la omega, el primero y el último. Anhelo que esta gracia esté sobre su vida, y si usted quiere seguir escuchando, escríbame. Dios le bendiga con su verdadera bendición, que es su evangelio eterno. Nos vemos en un próximo programa.